Hola, me llamo Jaume Campos y os doy la bienvenida a esta conferencia. Conferencia de Festival Live, y agradecer sobre todo a Aurelio Álvarez de la revista Tú Mismo por haberme convocado. Es nuestra tercera colaboración con Festiva. Y el título de nuestra conferencia es ¿Cómo gestionar tus emociones conflictivas? Esas situaciones que vivimos día a día y que muchísimas veces no sabemos qué hacer con ellas. A veces yo las comparo como si fuera una pequeña mancha en la ropa, ¿no? Que uno está intentando, no sabe si taparla, no sabe si intentar limpiarla un poco, a ver si con un poco de suerte no se nota y seguimos adelante. Cosa que sabemos que no es verdad y además acumulativamente. Y desde luego también sabemos que cuando la situación que estamos intentando esconder un poco ahí se va acumulando, al final surge por otra parte. Lo que no logras liberar, lo que no logras aclarar, pues surgirá tarde o temprano de una forma más explosiva y contundente. Hablaremos bastante de esas emociones como la inseguridad, la ansiedad, el miedo y la rabia, que es un poco lo que en realidad pretendo es que tengáis unos cuantos puntos básicos para empezar a ver cuando alguien quiere generar un verdadero proceso interior, ¿qué necesita? Pues vamos a hablar de unos cuantos puntos interesantes para empezar. Yo siempre estoy hablando de la parte de la personalidad. Entiendo que la espiritualidad es una consecuencia del equilibrio de la personalidad. Yo soy muy práctico y muy claro en el aspecto de primero lo que tenemos delante y lo que podemos palpar y lo que podemos tocar. Y luego ya profundizaremos en otras partes mucho más profundas. Y para eso he preparado un PowerPoint y me gustaría compartirlo con vosotros. Espero que disfrutéis del PowerPoint. ¿Cómo gestionar tus emociones conflictivas? Bueno, aquí veis a una persona delante de un obstáculo. El obstáculo puede ser cualquier cosa, ya iremos viendo formas y posibilidades, pero en principio vamos a empezar con esa parte de cuando vamos viviendo la vida más o menos, de una forma más o menos adecuada, hasta que llega un momento en que encontramos pues un muro, algo que nos limita, que nos impide seguir hacia adelante y que de alguna forma nos deja un poco como fuera de juego, porque ¿qué hago con esto? He puesto ahí inseguridad, ansiedad, miedo y rabia, pero podría ser cualquier tipo de emoción que tuviéramos. Las emociones conflictivas son todas aquellas que de alguna forma nos generan conflictos y no para todo el mundo es igual, porque hay gente que una situación la puede vivir como un reto y se siente bien, incluso se excita en esa situación de lograr lo que desea, y otras personas lo ven como algo increíble, prácticamente imposible de lograr. Y entre esa gama, pues estamos todos ahí dentro y podemos empezar sintiendo primero esa ansiedad, esa inseguridad, ese miedo o esa rabia, que en definitiva tenemos que darnos cuenta que para empezar a movernos, lo primero que tenemos que hacer es empezar a darnos cuenta, a tomar conciencia de lo que sentimos, lo que hemos aprendido, lo que hemos heredado, lo que hemos adquirido, que lo tenemos dentro de nosotros y es por donde tenemos que empezar. Esta pregunta para mí siempre ha sido una pregunta importante, ¿no?
¿qué diferencia hay entre vivir y sobrevivir? Bueno, vivir significa disfrutar. Sobrevivir es intentar disfrutar. Vivir significa tener opciones, poder elegir. Muchas veces creemos que elegimos, pero en realidad nos pasamos la vida sobreviviendo porque no sabemos qué hacer con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. Entonces, para esta conferencia de hoy es muy importante esa parte de vivir y de sobrevivir. Y para ello lo más importante es el título de la conferencia, que es cómo gestionar tus emociones. Porque si aprendes a gestionar las emociones, podrás aprender a vivir. Porque si no, te pasarás la vida intentando parchear las situaciones, esquivándolas de una forma u otra para poder sobrevivir. Por eso, una de las preguntas es: ¿crees que puedes elegir? Y bueno, cada uno tiene que ver si cree que puede elegir o cree que no puede elegir. Lógicamente, lo que nos impide elegir o incluso darnos cuenta de que no podemos elegir es el estar dentro de ese mundo de sobrevivir en el que vas intentando procurar batear con los brazos y con las manos para que el agua no te llegue hacia la nariz y no te puedas ahogar. Siempre, a veces al límite, a veces está un poco más despejado y más tranquila el agua, con lo cual no te agobia tanto, pero en cualquier momento viene una ola o cualquier situación porque estás a expensas de lo que pueda venir de fuera, porque de alguna forma no sabes ni lo que puede venir. La segunda pregunta que yo aquí me gustaría plantear es: ¿sientes que no hay salida? Es decir, muchísimas veces creemos que no hay salida. Cuando creemos que no hay salida, nos tenemos que dar cuenta de que si sentimos que no hay salida es porque lo que hemos aprendido, lo que hemos heredado, lo que hemos adquirido, lo ponemos en práctica y vemos que no podemos. Cuando eso ocurre, nos da a entender que no hay salida, pero no hay salida a lo que creemos, a lo que entendemos y a lo que tenemos en nosotros mismos creado en nuestro interior. Pero si nos abrimos un poco, nos daremos cuenta que el mundo, la vida, la experiencia y el aprendizaje es infinita. Yo a veces lo comparo al tema de los ordenadores, ¿no? De las computadoras. Cuando un ordenador no está conectado a la red, no se puede actualizar, tiene el disco duro, una cantidad de información, y cada vez que le pido algo, el disco duro solo se puede utilizar lo que hay metido dentro del disco duro. No puede sacar otra información que no sea esa. Y para ello, para lograr ir más allá, necesitamos conectarnos a la red de Internet. Se nos actualiza el ordenador cada vez, los programas, y también obtenemos una información desde Google y muchísima información que tenemos ahí dentro que solo preguntar va a responder. Y sin embargo, cuando la situación es limitada, la respuesta también es limitada. Con esto quiero deciros que si en algún momento sentís la sensación de que no podéis con algo, es porque necesitáis ayuda. Esa es la clave. Necesitáis ayuda. Y uno de los grandes problemas a ese respecto es el silencio. Y no me refiero a un silencio meditativo, sino más bien a un silencio de no hablar las cosas, a una falta de comunicación. Porque en la medida que hablamos las cosas, tenemos mucho más posibilidades de poder expresar. Aquí tenemos otra parte importante, este dibujo que lo ha creado nuestra diseñadora. Pues aquí vemos a una persona hablando, aquí vemos dos personas hablando y por otra parte, aparte del lenguaje, están también
las sensaciones internas, las emociones o los sentimientos que se mueven y que interaccionan entre las dos personas. Y tenemos que darnos cuenta la importancia que tiene pensar y sentir. En esas dos partes de pensar y sentir, por una parte vemos aquí en el gráfico, en la diapositiva, la lucha, aquí en la parte izquierda, la lucha entre el pensamiento y los sentimientos. Y en la otra parte, en que el pensamiento y el sentimiento van juntos. Realmente, la realidad de lo que es pensar y sentir es que nos cuesta entender que somos dos partes, la que piensa y la que siente. Yo hago un símil, que si me lo permitís, lo voy a explicar. Es un símil muy sencillo. Aquí tenemos una cuchara y aquí tenemos un tenedor. La cuchara podría ser el pensamiento y el tenedor el sentimiento. ¿Cuándo utilizas una cosa y cuándo utilizas la otra? Pues depende. No depende de los instrumentos, no depende de la cuchara y el tenedor, sino depende de para qué, cuál es la función. Es decir, si yo pregunto, ¿hay sopa para cenar? Y si hay sopa, utilizo la cuchara. Y si es una ensalada o cualquier otra cosa, pues utilizo el tenedor. Lo hago en función de mi necesidad. Así es el pensamiento y el sentimiento. Es decir, son dos partes totalmente distintas. De una parte podemos utilizar, según la función, si utilizamos el pensamiento o utilizamos el sentimiento. La diferencia entre pensar y sentir, igual que la hemos visto, y vamos a profundizar en ello, porque creo que es algo que todo el mundo asienta que sí, que lo conoce y que lo tiene claro, pero la realidad es que no lo tenemos empapado dentro de nosotros, sino que lo vivimos de una forma como sí, está claro, que eso no sé ni lo que significa. Cuando golpeamos, por ejemplo, una campana, con este caso, yo lo comparo al golpear la campana, lo que hacemos sería la acción de pensar, ¿no? Que es una acción directa de pensamiento. Y luego la emoción sería la reverberación de la campana. Es decir, cuando tú estás en un concierto y oyes la música, tú oyes la música y poco a poco la vas sintiendo. Incluso cuando el concertino ha terminado de hacer el concierto, la sensación interna de reverberación de lo que has sentido, sea en una relación afectiva de pareja, sea en un instrumento de música, sea lo que sea, se nota esa reverberación porque se mantiene en nuestro interior durante bastante tiempo. Y eso es la diferencia que hay, bueno, es una de las diferencias que hay entre el pensamiento y el sentimiento. Por una parte, el pensamiento, aquí lo tenemos, el cerebro y sobre todo la comunicación mental, es decir, esa parte analítica, esa parte pienso, analizo, archivo, entiendo, comprendo. Y esa es una parte nuestra, pero no es la única parte. Y tiene una función, Vale para ciertas cosas, pero para otras no. Eso significa que si yo quiero, si yo pienso, si te quiero, lo que hago es generar un conflicto bastante fuerte en mi interior porque mi cabeza no puede dar respuesta a un sentimiento. Yo no puedo pensar un sentimiento porque eso no tiene ningún sentido. Igual que no podría a nivel emocional sentir una sensación y multiplicar 23 por 3 y uno sintiera la sensación de 824. No, tiene que utilizar su parte cerebral para ver, para sumar, para multiplicar, para dividir, para lo que sea. Esa función la tiene una parte del cerebro. Y lo que hacemos muchísimas veces es estrujar todo ese sistema del pensamiento para
a incluso analizar una relación cuando somos incapaces de sentirla, o responder a una reacción emocional queriéndola entender sin haberla sentido en nuestro interior. El sentimiento es una cosa y el pensamiento es otra, distinta. Una de las formas de explicar que tengo sobre el pensamiento es que el pensamiento sería como ir hacia la respuesta. Es decir, cualquier cosa que ocurre a mi alrededor o que me impacta, yo quiero saber qué es lo que ocurre y por qué ocurre. Cuando hago eso, no puedo abrir mis sentimientos a ver qué siento en mi interior de lo que está ocurriendo. No puedo obtener esa parte, porque el pensamiento me lleva hacia el análisis, lo que hablábamos antes, al análisis, a quererlo entender, para saber cuál es la respuesta. Y por eso mi definición es pensar, no es ni más ni menos que ir hacia la respuesta. Quiero indagar, quiero conocer, quiero entender. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es ir hacia la respuesta. Después tendríamos la otra parte, que es la parte de percibir, de sentir, de gestionar, que de alguna forma nos indica la polaridad opuesta, ¿no? La polaridad opuesta, en la que si tengo que expresar una definición, para mí es dejar el espacio para ver qué surge en mí, en este caso. Es decir, si yo estoy delante de una persona, para saber si siento algo por ella, yo tengo que dejar el espacio. Si empiezo a pensar si realmente siento o no siento, desconecto de mis sentimientos. Así que hay que dejar un espacio. Así como el pensamiento es más analítico, más directo, más queriendo obtener algo, el mundo emocional es dejar el espacio a ver qué surge dentro de mí. Porque quiero que mi cuerpo responda. Porque el mundo emocional se mueve y resuena mucho con mi cuerpo. Aquí os quería comentar un poco otro elemento importante, que es cómo impactan las emociones, ¿no? El hecho del impacto, un impacto es lo primero que uno tiene. Porque cuando hay un impacto puede ser cualquier cosa que nos sorprende y que nos puede incluso desestabilizar, porque habrán una gama de impactos más o menos fuertes que nos pueda llevar desde un punto de una pequeña inestabilidad que nos recuperemos fácilmente a un impacto muy fuerte y que dure mucho tiempo, que genere un duelo en nuestro interior y que estemos meses, años o toda una vida sin poder recuperarnos. Entonces, el primer punto en las emociones es el impacto. Puede ser una llamada de teléfono, un accidente, una enfermedad, cualquier cosa. Ahora, por ejemplo, tenemos lo del COVID. Nuestra forma de funcionamiento ha cambiado mucho. Lo que antes tenías como una estructura, pues ir al gimnasio, aquí, con el entrenador personal, hacer esto, hacer aquello, todo eso ha cambiado. La capacidad que uno tiene de adaptarse a la situación y las cosas que de alguna forma le pueden estar afectando, si es bastante consciente de ellas y puede ir gestionándolas y tiene recursos para poder gestionarlas, pues ese mecanismo de gestionar y de la adaptación te permitirá darte cuenta de si realmente hay un gran impacto o un pequeño impacto. Si queda algo o se resuelve el impacto y no queda absolutamente nada. Por eso aquí quería definirlo en estos dibujos, donde primero tenemos el impacto y luego lo dividiríamos en dos partes. La primera parte es la parte que tú de alguna forma puedes gestionar,
Es decir, dentro de lo que es el impacto, hay partes del impacto que tú de alguna forma, o bien porque has vivido algo parecido, o bien porque hay recursos para ello, pues rápidamente, según tu capacidad de gestión, lo vas diluyendo. Se puede generar una dilución del proceso que durará más o menos. Pero la parte que no se pueda diluir irá a esa parte no gestionada que vemos aquí abajo, y eso te llevará a un duelo. Ese duelo es la etapa que muchas personas sienten en un momento dado cuando no pueden gestionar algo. Hay gente que la muerte de alguien necesita meses para poder salir del duelo y empezar a vivir su vida en el mundo, con el mundo. Todo esto que estoy hablando es lo que yo he vivido y lo que muchísima gente que he ido trabajando con ella ha ido experimentando y viviendo. Y toda esa información es un poco lo que estoy plasmando aquí. Entonces, ese duelo puede ser mayor o menor dependiendo del trabajo personal. Por eso es tan importante poder gestionar y aprender a gestionar las emociones. Porque en la medida que podemos gestionarlas, cuando viene un impacto, la acumulación es menor. Y luego habría un residuo consciente. Cuando hay un duelo hay un residuo consciente. Es decir, yo me doy cuenta que esto me afecta, pero también muchas veces el residuo inconsciente que no me doy cuenta de lo que me afecta. Es decir, lo que yo no puedo gestionar y me impacta de una forma fuerte, eso irá a parar al baúl del inconsciente. Entonces, el residuo consciente, yo me doy cuenta que eso me afecta, pero no sé qué hacer, y el residuo inconsciente sería ese residuo en que la persona siente que hay una serie de sensaciones que no conoce, que no sabe, que sí que uno percibe cuando hay algo en el inconsciente, aunque no sepa lo que es, pero sí que nota que a la hora de actuar le cuesta o tiene unas limitaciones, pero no las entiende, pero algo no es como antes, no gestiona igual, se nota algo, pero no se sabe qué es. Y eso es lo que hacemos. Ahora he ampliado un poco lo que sería el bloqueo emocional. El bloqueo sería una situación que en un momento dado, habíamos hablado antes del impacto, de un duelo, de un residuo. Entonces, lo que queda que no sé gestionar consciente e inconscientemente está ahí y genera lo que sería el bloqueo emocional. Que ese bloqueo emocional se mantendrá ahí y me afectará en mi vida, me irá afectando porque me impide poder gestionar. Entonces le llamaríamos residuo emocional inconsciente. Y ahí está guardado ese residuo. Y ese residuo nos limita en nuestra vida. ¿Os acordáis al principio que decíamos de vivir o sobrevivir? Pues este punto tiene mucho que ver con aquel punto de vivir o sobrevivir. En la medida que nosotros vamos gestionando lo que somos conscientes, lógicamente lo que no somos conscientes no, pues en la medida que lo hacemos, logramos generar ese diálogo emocional y gestionar lo que podemos ser conscientes o lo que nos vamos dando cuenta en la medida que nos vamos trabajando. Y eso nos permitirá obtener un aprendizaje del proceso, nos permitirá, porque para mí es muy importante aprender de mis situaciones de conflicto. Me encanta cuando tengo un conflicto saber qué consistencia tiene, cómo se ha producido y qué es lo que yo tengo que aprender de esa situación. Porque eso es lo que me genera el aprendizaje. ¿Qué te hace falta para obtener ese equilibrio? O sea, habrían varias cosas importantes, varios puntos.
básicamente, una vez ya os he explicado un poco, a grosso modo, unos puntos, ahora vamos a profundizar en qué te hace falta para obtener ese equilibrio. Lo primero de todo, yo le llamo la ubicación emocional. Empieza por lo que sientes. Hay muchas veces que las personas, cuando empiezan algo, entienden que lo que tienen que hacer es un cambio en sus vidas. Nada más lejos hacer un cambio en sus vidas como concepto de cambio. Porque cuando hacemos un cambio, lo que hacemos es un cambio por otro. El que llevamos, que no lo aceptamos y quisiéramos ser de otra forma o quisiéramos actuar de otra forma. En ese contexto de cambio, yo no cambiaría, porque eso no es un cambio, es un reconocimiento. Entonces, lo primero es la ubicación emocional. Si no sabes dónde te encuentras, ¿cómo vas a saber hacia dónde ir? Muchas veces las personas, a ver hacia dónde tengo que ir. No, primero tienes que saber dónde te encuentras. ¿Y por dónde empiezas? Primero por la ubicación, por lo que sientes. Ya, pero lo que siento no me gusta. Bueno, pero aprende de lo que sientes. Date cuenta que estás en un entorno en el que has vivido, con tus padres, hermanos, y muchas veces uno piensa que podría haber tenido otro padre, otra madre, otra situación. La vida no tiene fallos. Lo que nos toca vivir es lo que nos toca aprender. Que nos guste o que nos guste es otra cosa, pero es lo que nos toca aprender. Y hemos nacido en un entorno, nos damos cuenta a través de los años y somos conscientes de que algo ocurre en nuestro interior, que no podemos expresar nuestro potencial, y entonces partimos de ese punto, de esa vulnerabilidad, de ese miedo, de esa inseguridad, de esa vergüenza, de todos esos sentimientos que de alguna forma uno lo primero que quiere es generar un cambio y quiere no tener esas sensaciones y estar bien. Eso es un concepto que no es la clave. La clave es aprender de los conflictos. Y empiezo por lo que yo siento y por lo que parto. Me ubico donde estoy y empiezo ahí, sin querer cambiar nada. Aprender de lo que no supe o no pude aprender porque no tenía recursos para hacerlo. Ahora empiezo a tener recursos. Por eso es tan importante tener esos recursos. Está bien. Muchas veces cuando se habla de lo que se debería de lograr. Procura relajarte, déjate llevar, fluye. Y esos solo son conceptos, porque la clave está en qué recursos puedo tener para lograr eso que quiero lograr. Porque tienes que relajarte. ¿Qué hago? Y entonces partimos de esa ubicación. Parto de lo que siento. El segundo punto, el primer punto es la ubicación. El segundo punto, mi cuerpo expresa lo que mi corazón siente. Eso significa que la forma que yo tengo de lograr saber qué es lo que me ocurre es a través de mi cuerpo, porque mi cuerpo expresa las sensaciones. Y ahora poco a poco vamos a ir profundizando más y vais a ir viendo ejercicios y respuestas a lo que estamos hablando. Y para ello, en la tercera parte, ¿en qué parte de tu cuerpo lo sientes? Es decir, aquí tenéis 3 puntos básicos en amarillo: la garganta, el pecho y el estómago, que es como yo en el año 83, cuando conocí a Antonio Blay en Sant Cugat del Vallès, empezó él a ayudarme en el taller que hacía, el curso de psicología de la autorrealización, pues empezó a ayudarme a cómo gestionar las dificultades que yo tenía en aquel momento. Dificultades que dejaron de ser dificultades
y empecé a aprender del miedo, de la inseguridad, de la vulnerabilidad, de la angustia, de la desesperación y sobre todo de la vulnerabilidad. Y en esos 3 puntos he puesto más. La zona sexual pues tiene que ver a nivel emocional con el dejarse llevar, el intestino es la zona de asimilación, que no asimilo, pero básicamente yo pondría 3 puntos: garganta, pecho y estómago. El maxilar sería la rabia contenida muchas veces o el temor al descontrol también, y luego la cabeza, pues ya sabemos que es buscar respuesta y salida a un proceso que a veces no es emocional y por eso le damos tantas vueltas a la cabeza. Tenemos el primer punto, que es la garganta. La garganta que nos está expresando por qué te cuesta comunicarte. Es el punto de la expresión y la comunicación. Eso significa que cualquier sensación emocional que tenga una persona, pues te indicaría que hay un conflicto en la comunicación o que esa emoción que yo estoy sintiendo me costaba en ese momento expresar lo que quería expresar. En el segundo punto es el pecho, más hacia el pecho. Estábamos en garganta, ahora pasamos a pecho, que es la afectividad. ¿Por qué me cuesta tanto sentir? ¿O por qué me cuesta tanto conectar con mis sentimientos? Porque cualquier cuestión que tengamos en el pecho nos está indicando, me refiero a nivel emocional, nos está indicando el sentimiento. Y en el tercer punto, el estómago, que sería la zona del estómago o de la boca del estómago, que sería la incapacidad de actuar. ¿Por qué te cuesta actuar? ¿O por qué me cuesta actuar? Aquí os dais cuenta que la zona del estómago tiene más que ver con el hecho de no sé si aprobaré, por ejemplo, o no sé si me van a dar el puesto, si van a darme el título. Tiene que ver con el hecho de actúo o no actúo. No puedo actuar porque no sé si me van a dar o no me van a dar. Lógicamente, en un examen que haya una sensación en el pecho es muy difícil porque no suele ser afectivo, sino suele ser el examen más una sensación de no sé si voy a aprobar o no voy a aprobar. Y la parte del pecho sería la afectividad, es decir, que si yo en un momento dado estoy ahí y noto sensaciones en mi cuerpo, pues podía notar la sensación en ver si es el estómago, porque ya ves un poco más. ¿Os acordáis antes de la mancha de aceite, ¿no? Que decía yo al principio, las emociones como una mancha de aceite. Pues bueno, ahora esa mancha de aceite tiene un sentido. Y ahora tenéis, si es del estómago, es la incapacidad de actuar. Si tienes un problema en el trabajo y las sensaciones en el estómago, ¿qué es lo que ocurre? Que me siento incapaz de actuar. O si es del trabajo y lo tienes en el pecho, es algo afectivo. Algo pasa con alguna relación emocional del trabajo o con la relación emocional con tu jefe, lo que sea, pero tiene que ver con la parte emocional. Y la garganta con la expresión y la comunicación. Para terminar este punto, sí que quisiera deciros que a veces, muchas veces, esa expresión del cuerpo que responde, tu cuerpo responde, puede ir 2 puntos juntos. Aquí, en la parte izquierda, tenemos la zona del estómago y tenemos la zona de la garganta. Y esto indicaría el estómago y la garganta es que actúo y lo expreso. Me voy, quiero irme. Y si fuera el pecho y la garganta, pues siento y lo expreso, te quiero, puedo sentirlo y quiero decirlo, porque a veces se suma el pecho y la garganta o a veces se suma el estómago y la garganta. Eso depende de cada situación. Y si se disparan todos, ya sabes que la saturación que tienes dentro es brutal.
El cuarto punto sería a qué entorno de tu vida pertenece. Es decir, cuando tú tienes una emoción y empiezas a notar, a evaluar dónde notas la sensación, una vez tienes dónde notas la sensación, tú lo que puedes hacer es imaginar tus entornos, familia, trabajo, estudio, relaciones personales, y ver si aumenta. No pensar a ver si puede ser esto o aquello. Cuidado, no me refiero a eso. Y lógicamente todo esto tiene un trabajo de aprendizaje, y para eso están nuestros especialistas, y para eso están nuestros instructores, y para eso estamos nosotros, para ayudaros a aprender a gestionar y a trabajar con las emociones. Y entonces, una vez vas viendo cada entorno de tu vida, vas viendo dónde tu sensación aumenta. Y cuando aumenta tu sensación ya te va diciendo algo. Ya no es pensar, sino deja que tu propio cuerpo, el mismo que te sorprende cuando estalla algo, el mismo que te sorprende, también te puede decir cosas que tú necesites. No solo es una ansiedad, sino es una ansiedad emocional, y es una ansiedad emocional con tu madre, con la pareja, con una amiga, con lo que sea, con un amigo, con lo que sea. Un elemento importante en todo esto es la autoestima. La gente está muy acostumbrada en la autoestima a pensar, a creer que la autoestima es algo a conseguir, a lograr. Lo que yo he aprendido en mí y en la gente que he tenido el privilegio de trabajar con ellos, la autoestima la tenemos ya dentro. Lo que pasa es que si nos hemos creído lo que nos han dicho, lo hemos adquirido, lo hemos heredado, nos comportamos desde ese punto. Y por eso aquí están estos puntos de no valoro lo que tengo, que eso es un punto importante, que tendemos a no darle valor a lo que tenemos. Y eso lo que hace es aflojar la atención y el disfrute y el valor de la autoestima. Y por otra parte, me cuesta profundizar en los procesos emocionales. Una persona que tiene dificultades para reconocer su autoestima tiende mucho a esquivar sus emociones. Creo que ya lo sé todo, que no me pueden enseñar nada nuevo. Esto también tiene que ver, es como una defensa a la creencia de que tiene uno, la autoestima la tiene bien y lo tiene muy claro. O sea, nadie se puede creer que ya lo sabe todo, porque eso no tiene sentido. Eso es un muro que uno hace para poder contener todo lo que lleva detrás del muro. Creo que lo tengo claro. Ese creo que lo tengo claro, yo respondería, si lo tienes claro, ¿por qué no respondes desde ahí? Y respondes de creo, porque muchas veces creo que te quiero, tampoco estamos tan mal. Hay parejas que están peor, ¿eh? Yo no veo que sea tanto. Y entonces estamos ahí que no evaluamos las cosas a través de la realidad que sentimos, con lo cual la autoestima no puede salir a flote. ¿Puedes aprender de tus conflictos? Sí, se puede aprender de tus conflictos cuando te das cuenta de que tienes dos partes. Acordaros siempre, se pueden gestionar cuando sabes que hay pensamiento y sentimiento. Si no hay pensamiento y sentimiento, si lo haces todo con una parte, el pensamiento solo no va a funcionar. Y el sentimiento solo tampoco, ¿eh? Una persona excesivamente emocional es una persona caótica. Y una persona excesivamente mental es una persona que le cuesta mucho sentir y abrirse a la vida, disfrutar. Es totalmente imposible. O actúas para aprender de los conflictos necesitas actuar desde la sinceridad, la humildad y sobre todo la responsabilidad. ¿Qué tengo yo que ver con lo que está ocurriendo? También cuando le das valor a lo que sientes o incluso te responsabilizas de lo que sientes, que es lo que hablábamos antes de la responsabilidad, que tienes que ver tú con lo que está ocurriendo. Y también cuando no te quedas
en la superficie de las situaciones. Las situaciones superficiales, si hay respuestas superficiales, nos quedamos en un bucle aparentemente más bien político que otra cosa, porque el fondo, que tiene que ver con los sentimientos, es la forma de acceder a obtener los resultados que deseamos. Y todo lo que vamos haciendo es parte de un aprendizaje. Igual, la solución muchas veces está delante de uno mismo, pero no es lo que uno cree ni como cree, porque eso nos ocurre. Y es importante que valores cada escalón que subas, porque nos cuesta mucho. Hablamos de la autoestima y yo hablo de escalones, porque cada vez que subes un escalón tienes que apreciar y sentir, regocijarte en lo que has aprendido para disfrutarlo, para sentirlo y para que forme parte de ti. Disfrútalo y eso te permitirá seguir al siguiente. Pero si lo importante es llegar al objetivo, los escalones no le darás valor. Por eso uno tiene que dejar de luchar dentro de sí mismo. Deja que los demás superen sus propias batallas. No quieras arreglarles la vida a los demás, porque entonces dejas tú de existir, porque solo piensas en arreglar a los demás. Y empieza a cambiar el mundo de verdad. Sobre todo, eso significa que desde dentro de ti. Yo no creo en grupos cuando individualmente no se han trabajado, porque los grupos muchas veces lo que hacen es dar mucha energía, mucha fuerza, pero la gente primero tiene que tener un trabajo individual. Si no hay un trabajo individual, no se puede soportar un grupo a nivel superficial. Tiene que haber un trabajo de fondo. Y para terminar, tú y ellos también se lo merecen. Es decir, aquí veis pues una niña, ¿no? Esa parte de lograr que ellos y tú os merecéis poder aprender de los conflictos y poder disfrutar de vuestra vida. Cualquiera se lo merece. Aquí tendríamos básicamente un impacto inconsciente. Aquí abajo tenéis la palabra estabilidad emocional básica. Es como yo defino cuando una persona más o menos lleva las cosas más o menos bien, cierta estabilidad, siempre hay una subida y una bajada, pero la lleva bien, no le genera excesivo conflicto. Pero llega un momento que se produce un impacto por cualquier cosa que haya en la vida, lo que hablábamos antes de los impactos emocionales, y eso genera un sentimiento residual que durará el tiempo que dure, puede ser toda la vida, si no hay una liberación del conflicto. Vuelve la estabilidad emocional básica. Esto es una representación, pero realmente pueden haber varios conflictos pero para que entendáis un poco, hay un impacto, hay un sentimiento residual y hay una liberación del conflicto si es que uno se trabaja y libera el conflicto, porque mucha gente habla de liberación del conflicto como si eso fueran caramelos. Y liberar el conflicto tiene que haber muchos parámetros para lograr, muchos parámetros equilibrados para lograr esa liberación del conflicto. Lo que normalmente se produce son descargas emocionales que a corto plazo dan cierta tranquilidad aparente, pero luego a medio y a largo plazo te das cuenta que sigues teniendo la misma situación. Y bueno, nosotros lo que ofrecemos y lo que hemos ido haciendo en estos 33 años de trabajo y cerca de 9.600, 9.700 personas en muchos países, es aprender un lenguaje nuevo, de las emociones, y es la educación emocional Jaume Campos. Y para terminar, dos conceptos súper importantes, muy importantes. Lógicamente esto se puede ampliar, se puede aprender, pero el primer concepto es la línea reset. Me costó mucho llegar a ese concepto, que en sí
No sé si llamarle concepto, pero yo le llamo así. La línea reset sería una línea imaginaria en la que cuando uno se trabaja emocionalmente, pues llega a un punto en el que no genera una verdadera liberación del conflicto, genera una descarga emocional. Esa descarga emocional le hace sentir un poco mejor, pero sigue estando atrapado y no puede elegir sentir lo que es una sensación de disfrute y sentir que no tiene esa carga, esa mochila encima continuamente, ni tiene que estar de guardia todo el día por si acaso se le cuela algo. Y entonces debemos lograr atravesar esa línea reset. Se atraviesa a través de la liberación del conflicto, que eso produce un cambio de consciencia en que la persona no tiene que pensar en actuar de una forma, sino que forma parte de su proceso para el resto de su vida. Y hacia ahí debemos de ir. Por otra parte, para mí esto se me ocurrió una mañana con la educación emocional Jaume Campos, el lema, que creo que es básico. A las 5 de la mañana me levanté un día y escribí esto porque sentí que era un poco la base de la educación emocional. La responsabilidad de cualquier persona es liberar las cargas emocionales que le transmitieron, resolver los conflictos emocionales del pasado para que uno mismo y las siguientes generaciones no tengan que cargar con ellos. Este es nuestro mejor legado. Debemos de darnos cuenta que cuando hacemos algo, eso genera una situación con nosotros y con los que vienen detrás y con los que hay a nuestro alrededor. Entonces tenemos que responsabilizarnos para gestionar nuestras situaciones, porque no solo es por nosotros mismos, también eso hace que las próximas generaciones puedan profundizar, puedan trabajar más, porque si no estamos continuamente en el mismo punto como en un bucle. Aquí os presento, para terminar, la educación emocional en 5 fases. El principio del cambio, que es una primera fase, que es empezar a conectar y sentir nuestro cuerpo, ese resonador que tenemos para ver qué nos acerca a qué emociones tenemos en nuestro interior que nos estén afectando. En la segunda fase, lógicamente, si sentimos, tendremos que ver qué hacemos con lo que sentimos. En la tercera fase, lo que habría sería empezar a bucear un poco dentro de las emociones, empezar a tener una estructura básica para darnos cuenta de cómo nos podemos mover con las emociones. En la cuarta fase, cómo podemos aprender de las emociones. Y en la quinta fase, la conexión con el niño interior. De forma que la cuarta y la quinta fase tienen sesiones individuales con los especialistas o conmigo, si se hacen conmigo. ¿Por qué? Porque no queremos solamente enseñar a la gente, queremos ver qué conflictos personales impiden poder lograr lo que tenemos que lograr. Y si os apetece, tenemos 2 libros preciosos, que es 2 equipajes para un solo viaje, que es un libro más de parejas, y La educación emocional Jaume Campos, que es el principio de la educación emocional. Y espero que disfrutéis. Están en Amazon, están en algunas librerías, en la FNAC también estaba. Y bueno, si os apetece leer, os puede ser de mucha utilidad para empezar a conocer un poco nuestro trabajo. Y llevamos 33 años trabajando con las emociones. Y estamos, Carlos Meléndez, que lleva 10 años, casi 11 años conmigo ya, y yo, y un grupo de casi 30 especialistas en la educación emocional y en el método DIP. Y muchísimas gracias a todos. Quiero que, si tenéis alguna cosa que no tengáis clara, pues podéis solicitar una presesión informativa totalmente gratuita de 20 minutos, donde podemos estar hablando con vosotros a través de Skype, Zoom o por teléfono
y deciros si os podemos ayudar o no os podemos ayudar. Ahí tenéis la página web, podéis entrar, y el teléfono de la secretaría del instituto también. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Espero haberos ayudado un poquito más, empujar un poco más para que podáis ser más vosotros mismos, que es de lo que se trata, sin luchar, sin empujar, simplemente que empecemos a disfrutar de nuestra vida, que nos lo merecemos. Un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Chao.